guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Dolor y de consternación ante la brutalidad y la violencia empleadas por los criminales en contra de ciudadanas y de ciudadanos de bien. Muchas familias han perdido a sus seres queridos. Sus vidas han sido cegadas trágicamente a manos de delincuentes sin escrúpulos. Yo les digo y exhorto a todos los que están operando el cambio y depuración de policías, hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los ministerios públicos y los jueces son gentes honradas y de honor, y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las reparación del daño a las víctimas. Su principal exigencia fue cambiar la política de seguridad. Aunque Felipe Calderón hizo algunos ajustes institucionales ante la presión social, en realidad nunca realizó modificaciones de fondo a la estrategia, lo que normalizó la violencia en amplias zonas del territorio nacional. Pero si de algo en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo, porque estaba comprado por ellos. De lo que en todo caso me arrepiento es no haberlos mandado antes, de no haber tenido un operativo justo en Cuernavaca, precisamente, que pudo haber atrapado primero a la banda que mató a Fernández. Cabe subrayar que esta política de mano dura no solo tuvo como motivación el combate al narcotráfico, también fue una herramienta para fortalecer la imagen del presidente, reivindicar su gobierno ante la población y ganar la confianza de la gente. Lograr esa aceptación era clave para sacar adelante las iniciativas legislativas que hicieran realidad su programa de gobierno. Y, sobre todo, las reformas neoliberales que había comprometido con la oligarquía económica. Pero, ¿cómo lograrlo sin tener mayoría partidista en el Congreso? ¿Qué hacer para evitar la parálisis legislativa? La alianza de Felipe Calderón con ese instituto político le rindió frutos. A lo largo de su mandato envió al Congreso 122 proyectos de ley, de los cuales 77% fueron aprobados. Aunque aparentemente fue un balance positivo para su agenda legislativa, es importante señalar que muchas de sus iniciativas prioritarias no se aprobaron. Fueron rechazadas o se modificaron sustancialmente. Ello se debió a que los partidos de oposición formaron un dique para frenar o acotar sus propuestas más dañinas para el pueblo de México. Entre las propuestas aprobadas destacan aquellas que permitieron el fortalecimiento de la Policía Federal Preventiva, la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la profesionalización de los ministerios públicos. Lo mismo que los proyectos de ley que endurecieron el combate al narcotráfico, secuestro, delitos del fuero común, lavado de dinero y actividades terroristas.
Un objetivo central fue la privatización de las empresas estatales. Aunque Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo avanzaron mucho en el desmantelamiento del Estado, no se atrevieron a entrar de fondo en el sector energético. Desde el inicio de su gestión, Felipe Calderón preparó el terreno para abrir totalmente la puerta de Petróleos Mexicanos y de la Compañía Federal de Electricidad a la inversión privada. En este contexto, a principios de 2008, lanzó una masiva campaña propagandística para convencer a la gente de que solo podría explotarse la riqueza petrolera que se encontraba en aguas profundas del Golfo de México si Pemex se asociaba con empresas extranjeras. El argumento que se esgrimió es que únicamente estas compañías tenían el capital y la tecnología para hacerlo. Pero la propuesta chocó con el firme rechazo de la alianza opositora, que la evidenció como una amenaza a la soberanía nacional. Aprobó cambios en la legislación presupuestal que beneficiaron el compromiso neoliberal de Calderón en el sector petrolero. A pesar de esta maniobra, la deuda de Petróleos Mexicanos no dejó de crecer en el sexenio calderonista, hasta llegar a los 788,000 millones de pesos en 2012. Además de la reforma energética, la agenda neoliberal de Felipe Calderón incluyó profundizar la liberación comercial e impulsar reformas estructurales en las áreas de competencia económica, fiscal, laboral y del sistema público de pensiones. Su política comercial se caracterizó por la reducción unilateral de aranceles en varias industrias para supuestamente promover la competitividad de la economía, lo que puso a competir a empresas nacionales en condiciones de desventaja con compañías extranjeras. En tanto, la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica buscó garantizar que las pequeñas empresas participaran en condiciones de equidad en la producción de bienes y servicios, dejando fuera los monopolios estatales. En materia fiscal, el gobierno federal logró la aprobación del impuesto contra la informalidad y el impuesto empresarial a tasa única, así como un aumento de 1% al impuesto sobre la renta. Sin embargo, no tuvo éxito en su pretensión de crear un impuesto al consumo destinado al combate a la pobreza, ni tampoco en establecer un impuesto local a la gasolina y el diésel, para fortalecer las finanzas de las entidades federativas. En general, los cambios fiscales tuvieron un impacto modesto en las finanzas públicas. La otra gran reforma neoliberal de Calderón fue la laboral, aprobada en septiembre de 2012 con el respaldo del presidente electo Enrique Peña Nieto. Esta reforma, aplaudida por la oligarquía económica, flexibilizó las condiciones de contratación y despido de los trabajadores. La iniciativa permitió nuevas modalidades de contratación, como el pago por hora y el outsourcing, es decir, la subcontratación de una empresa u oficina de gobierno a otra empresa para que realice ciertos servicios, en condiciones laborales muy precarias, pues los trabajadores que son así contratados carecen de buenos sueldos y no tienen casi ninguna prestación laboral. Asimismo, estableció nuevos mecanismos para agilizar la rescisión de contratos y poner límite al pago de salarios vencidos en caso de conflicto. Con ello, facilitó el reemplazo de trabajadores con larga experiencia por jóvenes, redujo el peso de los sindicatos en las decisiones colectivas y desalentó entre los trabajadores el ejercicio del derecho a huelga. Con la reforma laboral, México legalizó una práctica instituida en otros países como condición para competir en la globalización de los mercados. Se trató de una ofensiva del gobierno, apoyada por los patrones, para establecer una mayor sujeción y control de los trabajadores, a través del desmantelamiento de los contratos colectivos, de la pulverización de los sindicatos, de la abrogación de las conquistas laborales, del fortalecimiento de los llamados sindicatos blancos o propatronales, así como el cierre de las ramas productivas y empresas que no eran competitivas dentro de las nuevas condiciones de globalización económica. Pero su promesa de más empleo y mejores salarios nunca se cumplió. Los pretendidos efectos positivos se esfumaron debido a la pobre generación de empleos en el sexenio y, sobre todo, a que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboraban en la informalidad, pues ante la falta de empleos y las precarias condiciones que ofrecían los empleos formales, muchos hombres y mujeres prefirieron trabajar por su cuenta, dentro de la llamada economía informal, que ha sido un mecanismo de sobrevivencia para decenas de miles de familias mexicanas que viven en la marginación. Aquí cabe abrir un paréntesis para destacar el trato diferenciado que Felipe Calderón dio a los sindicatos por motivaciones políticas. Con el uso de la fuerza policial en 2009, disolvió el Sindicato Mexicano de Electricistas,